mucho. Hasta ahora, medio estoy agarrando el ritmo nuevamente como era antes. Afecta mucho, ¿va, licenciada? Afecta mucho afecta, pero... Sí. Fíjese que mi mamá tiene 84 años y Ay, le dio, pero en el 2020. Pero mire, gracias a Dios, quedó muy bien mi viejita. ay, bendito Dios. Sí, mire, bendito sea Dios, sí, tiene buenas defensas. Cabal, no, mira, ¿saben qué pasa también así, honestamente? Es de que la gente de antes, o sea, la gente de antes como que otra forma de comida y eso hace que su cuerpo está más estable. Ahora nosotros, que por ejemplo vamos al trabajo, no llevo comida, a chuquitos. Sí, Pucha, no traje comida, ya me quedé sin dinero y voy deprisa, paso a la tienda, una sopa instantánea. Y eso es malo, pues. sí, antes comía muchas hierbitas, la lechita pura, el quesito puro, no con tantos conservantes, ¿verdad? Sí, tiene toda la razón. Pero bueno, Ujú. Dios quiera nos mantenga vivos todavía. Bueno, compañeros, a todos y todas muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Acá sí puedo decir eso porque en la clase anterior les cuento que tengo eh, 20 personas y todas son mujeres. No hay ni un hombre como alumno. Entonces, ahora casi hay hombres, eso es lo bueno. Entonces, compañeras y compañeros, les comento que el otro sábado es nuestro primer examen parcial de lo que hemos visto con ustedes. No hemos visto mucho, lo prometido es deuda. Eh, ya tengo hecho un cuestionario, ya se los voy a compartir. Vamos a ver si yo se los compartí a ustedes acá. No se los he compartido, entonces ya se los voy a subir, ¿sí? Para que lo respondan. Y de ahí el 100% del examen va a venir ahí. Son 30 preguntas. Si no estoy mal, 10 de esas 30 preguntas son los que van a venir en el examen. Así que no se me van a hacer bolas, no van a ir a buscar en otro lado, porque solo de las diapositivas viene y por ende son las preguntas que yo les voy a dar. Paso 1. Paso 2, por favor, desde el viernes, si pueden, revisen su plataforma, miren si no tienen problemas para ingresar, porque yo soy una de las personas pues, que si a mí me dicen no puedo ingresar, pues por mí yo le paso el examen más tarde, ustedes ya me conocen, yo no me hago bola, pero hay catedráticos que dicen lo que decía la película de Spider-Man, tus problemas no son mis problemas. Entonces, para evitar eso, ¿verdad? Para evitar eso, por favor, revisen su plataforma. Si no tienen, y si tienen algún problema, entonces, si es posible, pues revisen desde el jueves. Si tienen problemas, pues llamen para que se los habiliten, arreglen, a modo de no tener conflicto ese día. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a continuar con nuestra clase. Siempre, por favor, les ruego que tengan a la mano su código, su código de trabajo y la constitución política, porque esas son las leyes que vamos a estar utilizando. Eso es a la larga es nuestro machete, ¿verdad? Es nuestro machete en todos los, es nuestro machete en todos estos días. Así que por favor, solo voy a poner un artículo que no estaba ahí, estaba viéndolo esta semana y si me acordé dije, ay, aquí me falta algo.
Bueno, ahora ya. Entonces, la semana pasada con ustedes estábamos viendo, vamos a hacer un resumen despuesito, después de esto, vamos a hacer un pequeño resumen rapidito. La semana pasada, pues, analizamos con ustedes el artículo 206, dijimos que los sindicatos, que son toda asociación permanente de trabajadores o patronos, ¿sí? Patronos o de personas de profesión o oficio independiente. Después de eso, analizamos con ustedes de que el artículo 210 del Código de Trabajo establece lo que es la personalidad jurídica, que es la investidura que el Estado le da, en este caso, al sindicato para ser sujeto de derechos y obligaciones. Y también analizamos de que el sindicato, pues, está exento de pago de impuestos. Es decir, que es uno de los, igual que las iglesias, igual que el Estado de Guatemala, pues no paga impuestos, ¿sí? Está exento de pago de impuestos. En el caso de los afiliados que llegaran a pagar impuestos o que llegaran a pagar los del, ¿cómo se llama? El derecho sindical, ¿sí? Ese pago que ellos hacen se les puede deducir cuando se realiza el pago del ICR, tal como lo regula el artículo 210, último párrafo. Los sindicatos legalmente constituidos pueden adquirir toda clase de bienes, ¿sí? Muebles e inmuebles que sirvan para cumplir sus fines, mejorar condiciones económicas y sociales, y las cuotas ordinarias o extraordinarias que los trabajadores afiliados deben pagar a la organización de acuerdo al inciso I del artículo 61, servirán o funcionarán como deducibles de lo que es el pago del ICR. Asimismo, analizamos la semana pasada, espérame un segundo, no sé qué me pasó. Asimismo, analizamos con ustedes la protección del trabajador en el caso de que una persona o un sindicato venga y se organice y el patrono, en este caso, venga y decida destituirlo. Entonces tiene un plazo de 24 horas para poderlo reinstalar. De lo contrario, será sancionado con una pena pecuniaria, tal como lo establece siempre el artículo 209. Acá les pongo a ustedes lo que es la diferencia entre coalición, y la coalición, pues ya dijimos que es un grupo de trabajadores constituidos temporalmente, ¿sí? Mientras que el sindicato es un grupo constituido de trabajadores permanentemente, al igual que la asociación solitaria. Entonces, ahí están los fundamentos legales de cada uno, que es el 374, el 206 y el 43 de la Constitución Política, aunado con ello el 102, literal Q. Bueno, disculpen, compañero, no sé qué me pasó ahorita, me empezó a dar tos. Un dulcito lico o miel ahí. Gracias, tengo agua con miel acá. Muchas gracias. Entonces, les estaba comentando, hablamos la semana pasada, entonces, del derecho, lo que es la definición del sindicato ya legalmente. Legalmente, es decir, lo que la ley así lo establece. Y el derecho sindical, que es nuestra base, es el artículo 102, literal Q, de la Constitución Política de Guatemala. Ahora bien, los sindicatos, dependiendo al rol, dependiendo la forma de su actuar,
dependiendo de la forma en que van a participar en la vida social, en la vida cotidiana de los empleadores, como empleador y trabajadores, ¿sí? Tiene tres o se divide en tres grandes grupos: sindicatos de concentración o negociación, sindicatos de concentración o queja y sindicatos revolucionarios. Cuando hablamos de sindicatos de negociación, que de hecho esa es la fuente del sindicato, ese es el sentir del sindicato, ¿sí? Venir y negociar, conseguir mejoras, conseguir beneficios para cada uno de los trabajadores. Entonces, el sindicato de concentración o negación se caracteriza por utilizar como instrumento fundamental la acción sindical o la negociación colectiva, la negociación colectiva. Este grupo de sindicatos son los que luchan para mantenerse en el poder y luchan para conseguir mejoras para sus agremiados, para sus afiliados, mientras que el sindicato de cuestión o queja, ¿sí? Acá ellos no tienen eso, ellos no piensan tanto en la lucha, sino que ellos van directamente a la mediación. Ellos tratan más de mediar, ir al arbitraje, ir a la huelga. A la larga, entre lo que es los sindicatos negociadores, buscan beneficios, mientras que los sindicatos de queja, ellos lo que pretenden es darse a conocer. ¿A través de qué? A través del arbitraje, a través de conseguir huelgas. Lo que ellos pretenden es que se les tenga miedo. Que se les tenga miedo como organización, diciendo, mire, nosotros somos los que mandamos, nosotros somos los que estamos a favor de los trabajadores y nosotros queremos, vamos a huelga. ¿Por qué? Porque tenemos el poder. Ese es el sindicato de queja. Dice acá, en la modalidad más difundida en los países subdesarrollados, al menos cuando existe democracia política, la libertad sindical, y los sindicatos en su acción sindical utilizan los medios alternativos de solución de conflictos como la negociación colectiva directa, la mediación, el arbitraje y la huelga. Ahora bien, los sindicatos revolucionarios, pues ellos se preocupan más por una estabilidad social. Ellos son más socialistas. En este caso, ellos se preocupan para que su nombre, para que el sindicato no se quede plasmado en un solo lugar, sino que se difunda a nivel nacional e internacional. Lucha de solidaridad, lucha de un servicio social. Esos son los sindicatos. Ahora bien, según la teoría, ¿sí? Según la teoría, la doctrina manifiestan que los sindicatos se clasifican doctrinariamente en rojos, blancos y amarillos. Hablemos de los rojos primero, porque eso es el sindicato con el cual nace con esa ideología de venir y luchar. El sindicato rojo, ¿sí? Es el que lucha por los intereses de los trabajadores. Es el que reconoce que el patrono en su momento tiene la obligación de satisfacer las necesidades sociales de trabajo para cada uno de los trabajadores. Es decir, es aquel sindicato que está constantemente consiguiendo mejoras. No así aquel sindicato que está solo sentado sin conseguir mejoras. Por ejemplo,
En mi caso, yo como ustedes saben, yo soy miembro de un sindicato. En mi caso, nosotros, los del sindicato de trabajadores del organismo judicial, nosotros cada 2 años peleamos una negociación o un nuevo pacto colectivo. Cada dos años, y así hasta el día de hoy no hemos perdido esa noción. Es más, en época de pandemia fue el único sindicato que firmó pacto colectivo. Y fue el único sindicato que logró un aumento salarial. Licenciado, yo le puedo hacer una pregunta, pues no sé si, si indiscreta, pero eso sí no sabría yo, em, pues decirlo, ¿verdad? No sé si es legal o no, pero en los sindicatos de las instituciones les dan un salario los patronos, o eso es ilegal, o sí es legal. Cuénteme, ¿cómo está eso? Sí, o sea, los patronos le dan un salario a los secretarios y a los miembros de sindicato, secretario y general y secretario, algo así. Son dos. Ajá. Le voy a Sí, comentar. ajá. Diga. No, diga. Perdón. Sí, entonces nos preguntamos en el trabajo, ¿será legal o no será legal? ¿O será que así funcionan los sindicatos o no? Ahorita va su respuesta. Vean, pues. Entonces, el sindicato rojo es el que lucha por el trabajador. Se preocupa por el trabajador. No importa de dónde el patrono saque dinero, pero busca el beneficio. Tal vez no solo económico. Por ejemplo, como yo se los dije a ustedes, no sé si a ustedes les comenté esto, nosotros como sindicato, cada año damos cursos de preparación para el privado, para los que están ya por graduarse, los preparamos para que se vayan a someter a ese examen técnico profesional. Y tenemos, por ejemplo, hay magistrados de la Corte Suprema que nos apoyan con eso y les damos educación. Entonces, nosotros nos consideramos un sindicato rojo, porque luchamos por la justicia, luchamos por mejora del trabajador. Ahora bien, la respuesta de la compañera. Los sindicatos blancos. ¿Quiénes son los sindicatos blancos? Los sindicatos blancos son los creados por los patronos y están a favor del patrono. Son aquellos sindicatos que reciben regalías por parte del patrono. ¿Para qué? Para que no accionen contra él. Son aquellos sindicatos que no hacen nada por los trabajadores. ¿Por qué? Porque están a favor y con órdenes del patrono. Ahora sí ya entendí. Esta clase de sindicatos no deben de existir. No deben de existir, porque lo primordial del sindicato es la estabilidad económica de los trabajadores, no del patrono. Acá están los sindicatos blancos. Este tipo de sindicatos es creado por el patrón para auxiliarse en la administración de su relación laboral con sus trabajadores. El líder sindical, ¿sí?, sigue órdenes del patrón y lo apoya en sus decisiones. Es decir, ¿qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con las necesidades del pueblo? A él le viene y le vale todo. ¿Por qué sucede esto? ¿Sí? Esto sucede cuando el patrono se da cuenta de que puedan armar un sindicato. ¿Y qué es lo que hace? Cómpralos. En este caso, compra a los representantes, compra al comité ejecutivo, para que el comité ejecutivo no accione contra él. Y mañana pasado el Ministerio de Trabajo llegue y le dice, mire,
se están respetando los derechos laborales, sale el sindicato a decir, sí, se están respetando. Y como el sindicato es representante de los trabajadores, entre paréntesis, se le cree a lo que regula o lo que manifiesta el sindicato. Pero esto es un sindicato que no debe de existir. Es un sindicato malo. ¿Dónde se crean estos sindicatos? ¿En qué momento se crean? En muchas circunstancias se crean los sindicatos blancos. En los momentos, por ejemplo, cuando ya casi termina el periodo constitucional de un alcalde. Viene el patrono, o sea, el alcalde, constituye un sindicato. Uno, para apoyo del patrono. Por ejemplo, necesita votos. El sindicato trata la manera de conseguir los votos de todos los trabajadores. Otro se crea en el caso que perdiera, en este caso el alcalde, no pueden ser destituidos. ¿Por qué? Porque normalmente quienes forman el sindicato son los familiares, amigos allegados del alcalde, para mantenerse en el poder. Es decir, se le ha dado una figura totalmente diferente a lo que realmente es el sindicato. Y esa es la respuesta de la compañera. Y si hay sindicatos que están así, existen. ¿Cuáles son los sindicatos, por ejemplo, blancos? Yo así los considero, y si alguien me escucha, pues yo se lo voy a en su cara, porque así es. Es el sindicato de la defensa pública penal. Ellos están siempre a favor del patrón. Uno quiso hacer la diferencia. Dijo de que ya no quería eso, quería beneficios para el trabajador. ¿Y qué pasó? Lo mataron. Y eso no fue hace mucho. Y es más, se les indicó de ese delito a la señora Blanca Stein, la que fue magistrada de la CC, que fue a parar presa, que estaba pidiendo colaboración para que a su hijo lo dejaran en libertad. En la época que ella estuvo ahí, se murió un sindicalista. Le echaron la culpa a ella, pero nunca procedió, nunca siguieron el proceso, razones, circunstancias, no sé. Entonces, en este caso, ahí están los sindicatos blancos. Y como están a favor del patrono, el patrono les da regalías, los mantiene así tranquilos, porque saben de que el sindicato tiene el apoyo total en el momento que él necesite, sabe que el sindicato lo va a apoyar. Licenciado, ¿el sindicato blanco también está inscrito? Sí. Sí. Por ejemplo, hay empresas que tienen sindicato normal, ¿verdad? Y también ponen, no sé si todavía existe eso de la Asociación Solidarista, que era como un sindicato blanco que también utilizaban, como para contrarrestar al otro sindicato. Así es. Todavía, pónganse, en el organismo judicial, por ejemplo, se crearon un sindicato de jueces. Se está creando un sindicato de jueces, aunque ahorita lo vamos a analizar, ese artículo de prohíbe eso. Se está creando un sindicato de jueces. ¿Para qué? Para estar en apoyo al patrón. Y ellos quieren ser, por ejemplo, la contracara de nosotros. O sea, si nosotros pedimos algo, vamos a decir, no. ¿Por qué? Porque ellos no piensan en el trabajador. Porque ellos tienen un sueldo más estable, tienen una economía más estable. No así, por ejemplo, el agente de seguridad, la persona que hace limpieza, el chofer, el guardaespaldas. Esa es la diferencia. Ahora bien, le pregunto a la compañera que me preguntó, Alejandra, creo que hoy sí quedó claro cuál es la diferencia del sindicato blanco.
¿Sí, Lick? Sí. Pero fíjese que, y tengo otra pregunta. No, bueno, Entonces, ¿y el sindicato rojo, cómo, o ellos no tienen sueldo? ¿Cómo es eso? Disculpe la pregunta. no tenga pena. Mire, pues, lo que sucede es de que el sindicato como tal, como son representantes de los trabajadores, ellos son trabajadores. Ellos son, nosotros somos empleados. Ah, ya le entendí. Sí, pues, o sea, ganan como empleados. Ganamos como empleados. O sea, yo tengo mi plaza. Yo no falto a mi trabajo. Entonces tenemos a nuestro secretario general, que es el único que tiene un permiso sindical. Él gana conforme a su trabajo. Así como él es oficial, por ejemplo, de los que resuelven. Entonces, así como gana cualquier oficial, él es el sueldo de él. Y eso es lo como, obviamente, eso es lo que nosotros vivimos, ¿no? De nuestro sueldo de trabajo. No tenemos regalías por parte del patrón. Nico, o sea que ustedes como que se reúnen por aparte, no es que tengan una oficina. Tenemos oficinas. Ah, y se reúnen, o sea, hacen sus 8 horas o tienen algún permiso o cómo lo manejan. Perfecto. Mire, pues nosotros trabajamos normal. Nosotros solo tenemos permiso un día por semana, que es el viernes. Todos los viernes nosotros nos tendríamos que reunir para ventilar conflictos, para ver problemas que hay en todo el organismo judicial. En mi caso, yo soy el secretario de conflictos, entonces a mí me llegan todos los problemas que tienen todos los trabajadores. Me dice, mire, por ejemplo, el juez me quiere levantar acta porque llegué tarde, el juez me quiere levantar acta porque me escuchó hablando mal de él, o el juez me quiere levantar acta porque eh, es un juez que solo a molestar llega y que cuando llega solo a regañar a medio mundo y yo vine, me opuse y ya me quiere levantar acta. Entonces, todas esas cosas me llegan a mí. Y yo normalmente, yo voy y hablo con los jueces o los magistrados, les digo, miren, ¿qué está pasando aquí? Yo tengo una denuncia en el sentido de que usted está haciendo esto y esto y esto. Hay magistrados que sí respetan al sindicato, y no, mire, esto está pasando hasta, yo respeto sus decisiones y es más, nosotros sabemos que ustedes vienen por parte de la presidencia también, entonces nosotros los respetamos, pero mire, eso está pasando. Aquí hay un problema con este trabajador, por eso es que le quiero levantar acta. Entonces, ustedes miran si quieren que nos vamos al conflicto, nos vamos. No, pero si es cierto, consideramos nosotros que realmente él es el responsable, en mi caso. Yo sí se los he dicho, yo no defiendo a huevones. Yo no defiendo a huevones, les he dicho a ellos. Primero es el trabajo. Es más, si yo tengo mucho trabajo, yo el viernes llego a trabajar y no me voy a mi reunión. Primero es mi trabajo. Eso le Ya, iba a decirle, o sea que usted tiene doble trabajo, ¿verdad? yo Sí. llamo a la oficina, mire muchachos, hay tal, no puedo llegar hoy, yo en el transcurso de la semana me voy a zafar un rato del trabajo y me voy a dirigir a ver eso. Oyeron, así es como trabajo. Sí, es que fíjese que yo como había visto el rol de los sindicalistas, es de que tienen una oficina ellos por aparte y ellos trabajan ahí sus 8 horas. O sea, ellos no trabajan en otro lado, sino que solo ahí. Ese es el rol que yo he visto. Y es más, el secretario general puede irse a la hora que quiera. No tiene marcaje ni horario ni nada. No, mire, pues, eso ya también es abuso, eso es un abuso. Nosotros, por ejemplo, yo tenemos reunión solo los viernes, ¿sí? Últimamente no hemos tenido reunión porque mis compañeros están saliendo fuera del país, están fuera de Guatemala, están viajando. Y yo no puedo viajar por las cuestiones de clases. Por ejemplo, ellos se van los viernes en la mañana, vienen el sábado a las 5 o 6 de la tarde. Yo les he dicho a ellos que yo sí no puedo viajar por las clases. Entonces, nosotros solo los viernes y ahorita como ellos están viajando, mis compañeros, pues no nos hemos reunido, pero sí es así como nosotros lo hacemos. Hay quienes, como usted dice, tiene toda la razón. Por ejemplo, el del Ministerio de Economía, yo lo he visto, que ahí ellos se mantienen ahí rascándose la panza todo el día. Pero yo tengo un lema y yo se los digo a ustedes si ustedes quieren pertenecer algún día
o un sindicato, ¿sí? El lema es este: el sindicato es para servir y no para servirse. O sea, licenciado, que los, así como ustedes trabajan ad honorem. Sí. Uh-huh. ¿Y de dónde sacan, por ejemplo, si tienen una oficina? ¿Quién se las pone? ¿Se las pone el organismo o cómo la costean, licenciado? Mire, pues nosotros tenemos ingresos propios, ¿sí? Primero, cada afiliado nos paga a nosotros un ingreso, paga el 1%, que eso está en la Constitución, para poder estar en nuestra organización. Aparte de eso, en este caso, el organismo judicial nos tiene a nosotros oficina, nos tiene a nosotros teléfono, nos tiene a nosotros todos los servicios, teléfono, agua, luz, internet, todo. Antes nos tenía un secretario de oficina, por ejemplo, una secretaria de oficina en la que corresponde llamadas y cualquier cosa nos llama a nosotros. Ahorita ya se nos quitó ese derecho que teníamos. No soy honesto, lo perdimos nos dormimos en un momento nos dormimos y la presidenta fue más pilas que nosotros, lo perdimos. Ahorita no lo tenemos, estamos luchando para que nos lo vuelvan a dar, pero fue una dormida de un abrir y cerrar de ojos. Entonces nosotros, todos los gastos, primero, el 1% que cobramos. Tenemos actualmente casi 2,000 afiliados. Un aproximado mensual por cada uno paga entre 75 y 71 quetzales. Es el 1%. Hay quienes pagan 120, otros pagan 110 por estar con nosotros, mensual. Entonces, eso es de lo que nosotros tenemos para vivir. Por ejemplo, para pagar abogado, por ejemplo, para pagar en caso de que se vaya en algún conflicto laboral, nosotros les pagamos abogados. En el caso que hay un muerto de algún familiar del sindicalizado, nosotros le damos dinero. En el caso que nazca el hijo de un afiliado, le damos dinero. Para Navidad, nosotros les mandamos un regalo a cada uno, pero de esos ingresos. Por eso los vamos a ver más adelante cómo es que obtiene sus ingresos el sindicato, y eso está legalmente constituido. Uh-huh. Así es como nosotros tenemos nuestros ingresos y es así como nosotros vivimos. Y obviamente, como todo, ¿verdad? Hay un, ¿qué le digo? Tenemos nuestra constitución nuestra, el cual, pues, por reunión sí tenemos derecho a dieta. Eso es lo único que nosotros recibimos, los derechos a dieta cada reunión. Y cuando son reuniones con los magistrados, pues sí, a veces nos invitan a comer para ver algún conflicto que haya en el organismo judicial, ¿verdad? En este caso. Bueno, la otra clase, o según doctrinariamente, el otro son los sindicatos amarillos. ¿Sí? Estos sindicatos amarillos buscan la colaboración, coordinación, armonización entre los intereses del patrón y de los trabajadores. El líder sindical busca una conciliación de intereses entre las dos partes. ¿Sí? Acá, pues, no es tanto en este sentido los amarillos. Ellos no andan viendo cómo conseguir aumentos, no andan viendo cómo conseguir mejoras, sino lo que ellos hacen es solo como mediadores, solo establecer que no haya conflicto patrón y trabajador, únicamente eso. Es decir, entre doctrinariamente establecida, que se maneja a nivel Guatemala, sí existen 3 clases de sindicatos: los rojos, los blancos y los amarillos. Los rojos son los que sí trabajan por la comunidad trabajadora, válgase la redundancia. Los blancos están a favor del patrono, ellos no hacen nada, no miran otro camino más que lo que el patrón diga, lo que el rey diga, ellos hacen. Mientras que los amarillos, ellos no buscan mejoras, no luchan por conseguir mejoras, sino que ellos tratan la manera de estar más estable, con más cordialidad, nada más, ¿sí? Entonces, acá, pues, estos dos sindicatos, de blancos y amarillos,
a la larga están más a favor del patrón. El rojo está más a favor del trabajador. Es así como funcionan los sindicatos en Guatemala. Ahora bien, doctrinalmente, ya lo hablamos, ahora clasificación legal como nuestra ley lo favorece, como nuestra ley lo establece. ¿Sí? Primero, la clasificación está en el artículo 206. Y dijimos la semana pasada también, hablamos de que hay sindicatos de campesinos, sindicatos de trabajadores, sindicatos de patronos y sindicatos urbanos. Cuando hablamos de campesinos, estamos hablando del campo, estamos hablando de aquella persona que se dedica a la agricultura. Pero ¿a quiénes se le llaman campesinos? No, a todo aquel que trabaja en la agricultura es campesino, sino que campesino, la definición de campesino lo encontramos regulado en el artículo 138 del Código de Trabajo. Por favor, leamos el 138. ...138... es el capítulo primero, trabajo agrícola y ganadero. Trabajadores campesinos son los peones, mozos, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realizan en una empresa agrícola o ganadera los trabajos propios y habituales de esta. La definición anterior no comprende a los contadores ni a los demás trabajadores intelectuales que pertenezcan al personal administrativo de una empresa agrícola o ganadera. Entonces, si un dado caso, los contadores hacen o organizan un sindicato y trabajan en el campo, ellos no son sindicato de campesinos, ellos son sindicatos de trabajadores. Por ejemplo, el arquitecto, el ingeniero, ellos no pueden formar un sindicato de campesinos, sino que forman un sindicato de trabajadores. Por favor, entonces, al 206, en el párrafo que nos habla sobre sindicatos, ¿sí? Derecho sindical, sindicatos de campesinos, por favor, pongámosle ver artículo 138, ya que ahí nos da especificaciones claras quiénes son a quienes se les puede llamar campesinos en este caso. Compañeros, perdonen, si mi tiempo se está agotando, salgamos y entramos de forma inmediata, si me hacen el favor. Recording stopped. Siempre tienen, bueno, la mayoría de guatemaltecos pues, tienen a esa mala experiencia de los sindicatos que son huevones, corruptos y un montón de cosas más que se les dice. Pero hoy que lo estamos viendo, lo estamos analizando, ¿cuál es la función de cada uno? Cuéntenme, ¿qué les parece ahora los sindicatos? No se preocupen, yo soy sindicalista, pero ya estoy cohibido, ya estoy curado de tantas regañadas que me dan. Bueno, Lick, yo en lo personal pienso de que cada sindicato tiene su bueno y su malo, ¿verdad? Entonces, si es para, como usted me está diciendo, de un sindicato rojo, es muy bueno para nosotros los trabajadores, pero si ahora buscan una mejora siempre para el patrono, ahí sí está mal, ¿verdad? Pero ese es mi pensar. Ahora bien, Lick, fíjese que yo le quería hacer una pregunta. Con los sindicatos de entidad privada, cuando uno decide sindicalizarse como trabajador y pertenecer al sindicato, a la hora de que lo lleven a uno de despedir, ¿por qué cuesta encontrar trabajo después que uno perteneció a un sindicato, fue miembro de un sindicato? Eso es lo que nunca he entendido. ¿Por qué? Porque aún mi compañero se sindicalizó en su oportunidad y esta es la fecha y hace 6 años que dejó de trabajar en esa empresa y no encuentra trabajo. Lo que sucede es de que el patrono siempre se va a proteger. El patrono va a decir, pues chicas, ¿cómo voy a meter yo a un sindicalista acá? ¿Y qué tal él consiguió mejoras donde estaba antes? Esto va a venir a fregar mi negocio. Por esa razón es de que
la verdad, sí se nos violenta un derecho. Se nos violenta un derecho con el simple hecho máximo, en mi caso, ¿verdad? En mi caso, que yo soy miembro del comité ejecutivo, figúrense ahí, es peor todavía. Porque sí, por ejemplo, nos investigan, ¿no? Esto estuvo en tal pacto colectivo, estos lucharon esto, no. Van a venir acá, van a traer esa ideología y van a querer armar un sindicato acá y me van a perjudicar a mí. Por esa razón es de que no dan trabajo, lamentablemente, pero se nos está violentando el derecho de asociación sindical, artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Se nos violenta ese derecho. Y sí, lamentablemente pasa, tiene toda la razón, eso pasa. Pero es el miedo que tienen ellos a que llegue alguien y querer levantar a la masa, decirle, miren, puchicas, aquí estamos trabajando mucho y ganando poco. No, luchemos, y si logramos inscribirnos como sindicato, de aquí nunca nos pueden mover. Aquí no nos van a mover. Y esa es la razón, el miedo que ellos tienen. Eso ya lo Gracias, Lick. había escuchado yo también, lo del ser sindicalista, no, y las puertas que sí. Sí. Pero es un derecho, compañeras y compañeros, es un derecho que tenemos. Díganme, ¿a ustedes no les gustaría llegar en un puesto de trabajo y que saben que cada 2 años van a tener aumento salarial? ¿O que cada año? ¿Quién no le gustaría eso? Que levante la mano que no le gustaría que tenga, sabe que cada año o cada 2 años va a tener un aumento. Alfredo, creo que quiere hablar, dígame. Yo considero, ¿verdad, pues, chicas? Si yo sé que me van a dar aumento y yo feliz. Póngase el sindicato del Congreso, el gran pacto que ellos lograron firmar. El pacto que ellos firmaron es de que cada año se les aumente el 10% de su salario mensual. Póngase que ahorita ganan 8,000 quetzales. Y si le van a el 10%, el otro año va a tener 8,800 fijos. Ya está. ¿A quién no le gustaría un sueldo así? Que por eso muchos de ahí en este caso del Congreso, hay quienes son auxiliares de mantenimiento y tienen un sueldo hasta de 30,000, 40,000 quetzales. ¿Pero por qué? Por ese pacto que lograron. Por ese pacto que lograron. A la larga, pues es bueno, los sindicatos, bueno. Y en el Banco de Guatemala tienen sindicato, ¿no sabe usted? Tiene sindicato y ellos están mucho mejor. Ellos están recontra mejores, porque nadie habla de ellos y han ganado unos grandes beneficios. No se lo imagina. De todas las instituciones de Guatemala, el Banco de Guatemala es el que mejor paga. Pero eso sí, entrar a ese lugar, solamente... Yo sabía que era el Congreso, ¿no? ¿Mande? Yo sabía que era el Congreso el que mejor pagaba de Guatemala. No. O sea, lo que pasa es que mejor es el Banco de Guatemala es el que mejor paga. Sí. Pero para entrar ahí, ay Dios. Solamente que el hombre que sea un buen conecto, pero un buen conecto. Y la mujer, con el debido respeto a las mujeres acá, que tenga un buen puesto. Así logran entrar. De lo contrario, ahí Dios es difícil entrar ahí. Pero si logran entrar, ya la hicieron también, compañeros. Yo conozco una persona, es una muchacha que logró entrar ahí y solo una conozco. Y como entró fue de que conocí a una señora que ya era grande, ya ella, y trabajaba ahí como secretaria. Y ella cuando se jubiló,
le dijo de que sí le dejaba, que le dijo de que le dejaba su puesto, que si quería llegar a trabajar ahí en lugar de ella. Así fue como logró entrar ella. Miren, bendito Dios, bendito Dios. Bueno, así es, compañeros, así es como funcionan los sindicatos. Bueno, sigamos entonces con nuestra clase. Y yo los insto a que ustedes también, no los obligo a que sean miembros, pero luchen por sus derechos laborales y piense no solo en ustedes, sino que piense en todos, ¿verdad? Sigamos entonces, de conformidad con el artículo 206, habíamos dicho entonces que los campesinos, nos da la definición, el artículo 138, y nos dice que campesinos son aquellos que se dedican a labrar, que se dedican a hacer todo el trabajo agrícola en un municipio, departamento o mismo en la ciudad. Asimismo, ellos no son tomados como sindicatos de campesinos, los contadores, gerentes, administradores, ingenieros, arquitectos que están ahí con, si bien es cierto, hacen labores campesinas, pero no se les toma a ellos como tal, sino que todo un caso se les podría tomar como sindicato de trabajadores. Ahora bien, sigamos la clasificación legal. Está el sindicato de trabajadores, que eso está para todos, ¿verdad? Para cualquier persona que trabaje puede meterse. Y el sindicato de patronos, que lo analizamos la semana pasada, que es la unión de uno o dos patronos para poder armar su sindicato. Y urbanos, que son, por ejemplo, los que están en las cabeceras o en este caso, acá en la capital de Guatemala. De esa misma cuenta, compañeros, en el artículo 215 del mismo cuerpo legal, o sea, del Código de Trabajo, nos da otra clasificación de sindicatos. Y nos dice que hay sindicatos por su integración. ¿Cómo se encuentran integrados? ¿Cómo es que están organizados? Y en el primer numeral, acá, pues, yo sé que todos están viendo su ley, en el numeral A, dice sindicatos gremiales. ¿A qué se le llama a los sindicatos gremiales? Son aquellos sindicatos que están formados por personas que se dedican a la misma actividad u oficio. Por ejemplo, aquí ya está muy bien especificado el sindicato de maestros. ¿Por qué? Porque en el sindicato de Joviel Acevedo solo hay maestros. Se llama sindicato de maestros, la gremial de maestros. De la misma cuenta, en el organismo judicial, el sindicato que se está por crear o está creado ya, el sindicato de jueces. O sea, son de la misma, o sea, trabajan lo mismo ahí, no entran, ¿qué les digo yo? No entran auxiliares de mantenimiento, no entran choferes, no. O hacen un sindicato solo de choferes, un sindicato solo de mantenimiento, un sindicato, por ejemplo, solo de mensajeros, por ejemplo. A eso se le llama sindicatos gremiales. ¿Sí? Se dedican a la misma actividad u oficio. Y así lo establece nuestra ley. Artículo 215. Cuando están conformados por trabajadores de una misma profesión u oficio y así se trate de patronos de la misma actividad económica, se les llama sindicatos gremiales. Por ejemplo, los patronos que se dedican a venta de tomate, por ejemplo, todos los tomateros son dueños, todos los tomateros son patronos, entonces a ellos se les va a llamar como sindicato gremial, no sindicato de patronos, sino sindicato gremial, porque van a estar juntos todos de la misma profesión u oficio. Ahora, el sindicato de empresa, de conformidad siempre con el artículo 215, establece cuando están formados por trabajadores de varias profesiones. Es decir, una empresa
Se compone de auxiliares de mantenimiento, seguridad, mantenimiento de máquinas, mantenimiento de vehículos, mecánicos y vendedores, cobradores, agentes de seguridad, y todos ellos se juntan y arman un sindicato. Entonces a ellos se le llama sindicato de empresa. Ejemplo, la Coca-Cola, que de hecho hasta ahorita no sé si aún están ellos con su sindicato. La última vez que yo me enteré, sí tenían sindicato hace como 6, 7 años, todavía tenían sindicato, pero los estaban despidiendo a todos los sindicalistas. De ahí hasta ahorita, les soy honesto, no sé si aún sigue el sindicato de Coca-Cola, pero sigue. Y recuerden que el sindicato de Coca-Cola fue una de las más grandes en Guatemala. Fue uno de los que ha luchado más para conseguir mejoras para todos los trabajadores. Y el sindicato de empresa, por ejemplo, hay otro sindicato de empresa en Antigua, uno que la empresa se dedica a hacer costales. Vieran ustedes qué gran sindicato qué regalos consiguen para Navidad para sus trabajadores. Hacen sorteos, regalan equipos de sonido, regalan televisores, regalan bicicletas. Eso están, yo he ido 2 veces, ahí me han invitado, y regalan de todo para los trabajadores. O sea, no para cada uno, sino que por lo menos hacen sorteos, pero llevan 30, 40 bicicletas. Y como todos los que llegan a trabajar ahí, la mayoría llega en bicicleta. Entonces, se les regala bicicleta. Se les regala equipos de sonido. Bien, bien. Son sindicatos grandes, enormes. Y aún existen, ¿verdad? Eso sí, aún existen. Entonces, siempre del mismo artículo 215 está lo que es el sindicato de industria. Cuando están formados por trabajadores de varias profesiones o oficios que presten sus servicios en empresas de una misma industria. Por ejemplo, la maquila, una maquila, habrá una que le lleva tela, otro que le lleva hilos. Entonces se arma un sindicato de industria donde están conformados no solo por esa empresa, sino que también por las otras pequeñas empresas, pero para que luchen para los trabajadores. Y como requisito, según acá dice, sigue manifestando la ley, empresas de una misma industria o representación, y se representan la mitad más uno de los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Para que se les pueda llamar como sindicato de industria, tiene que existir la mitad más uno. Por ejemplo, que sean 500 trabajadores, tienen que haber 250 la mitad, más uno serían 251 para que tengan esa calidad de sindicato de industria. Entonces, esos son lo que nuestra ley viene, y es así como se especifica o nos dan las clases de sindicatos. Ahora, la capacidad para ser miembro de los sindicatos, de conformidad con el artículo 9 de la ley del Código Civil, establece que existen capacidades. Ustedes ya lo saben. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es la aptitud para ser sujeto y derechos y obligaciones, y se adquiere al cumplir la mayoría de edad, es decir, los 18 años. Pero la misma ley establece que también, o dice, salvo aquellos que tengan 14 años puedan ejercer alguna función laboral. Entonces, nos tira el Código de Trabajo y nos dice que para que un menor de edad, uno de 14 años, pueda trabajar, tiene que tener la autorización del padre, de la madre o del tutor. En este caso, entonces, ¿sí? En el artículo 212 nos regula que los requisitos, por ejemplo, la capacidad para ser miembro de un sindicato, basta con que tengan 14 años de edad. Así lo dice. Por favor, arriba de eso pongámosle capacidad para ser miembro del sindicato. Artículo 212.
todo trabajador que tenga 14 años o más puede ingresar a un sindicato. Pueden ser miembros de un sindicato. No así, dice la ley, no así ser miembro del comité ejecutivo o del consejo consultivo. Eso lo vamos a analizar la otra semana o el fin de día. ¿Quiénes son los del consejo consultivo y quiénes son los del consejo ejecutivo y consultivo y cómo se integra? ¿Sí? Entonces, un menor de 14 años que quiera formar parte de un sindicato, ¿lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Pero no puede ser miembro del consejo, del comité ejecutivo o del consejo consultivo. No lo pueden hacer. De la misma cuenta, ese mismo artículo, ¿sí? Nos habla de las prohibiciones. Por favor, póngale en el numeral o en el siguiente párrafo, póngale prohibición. Ninguna persona puede estar afiliada a 2 sindicatos o más. No puede, solo puede pertenecer a uno. Hay 3 sindicatos en el puesto de trabajo, yo quiero ser de los 3. No, solo puede participar en uno. La ley así lo establece. Usted tiene la libertad de pertenecer a los sindicatos, por supuesto está en la libertad de asistir, de ser parte de un sindicato. Está en su derecho. Sí, ¿verdad, Lee? Porque hay instituciones que tienen más de un sindicato, ¿verdad? Uh-huh. Está en su derecho, pero no puede participar en 2. Otra prohibición, gracias compañero, otra prohibición, ¿sí? Es de que los trabajadores de confianza o los de mayor jerarquía no pueden formar sindicatos. ¿Por qué? Porque ellos, los de mayor jerarquía, por ejemplo, los jefes subgerentes, lo ponen ahí porque son amigos del patrono. Evitamos a caer en un sindicato blanco o amarillo. Eso es lo que protege esto, para no caer en eso. Entonces, pues la ley establece, no es lícito, quiere decir que es prohibido, o sea, no se ve lícito, tampoco es prohibido, pero, dice, no es lícito que permanezca en un sindicato los trabajadores, los representantes del patrono y los demás trabajadores análogos a su alta posición jerárquica dentro de la empresa. ¿Sí? Compañero, todo lo que estamos viendo ahorita, es la forma de cómo organizar, cómo crear un sindicato en la iniciativa privada. La otra semana, o dentro de 15 días, les voy a dar la ley cómo se crean los sindicatos en la iniciativa en el Estado. ¿Sí? Son 2 leyes diferentes, uno que se basa con la ley que tenemos acá y el otro es la ley de los que trabajan para el Estado, que son las mismas, pero tiene algunos pequeños cambios nada más. Entonces, dice acá, no es lícito que un gerente, por su mayor jerarquía, un supervisor, por ejemplo, sea o que forme parte de un sindicato. No está prohibido, pero no se ve bien. ¿Por qué? Porque si no caemos al sindicato blanco Mario. Es lo que pretende proteger. Pero manifiesta en la parte de último y regula. Sin embargo, dice, o a excepción que el ministerio o la inspección la Inspección General del Trabajo dé el visto bueno. Ellos son trabajadores también y pueden participar, pero siempre y cuando que en este caso el Ministerio de Trabajo a través de la inspección dé el visto bueno. ¿Preguntas, compañeros, de aquí para atrás? ¿Alguna pregunta? Licenciado, ¿usted nos puede dar un ejemplo de lo que es el sindicato de concentración, el de contestación o queja o los revolucionarios? Perfecto. Vamos a regresar entonces. Estábamos
en estas, ¿sí? Estas tres. Por ejemplo, en el caso de los sindicatos de negociación, pues son todos los sindicatos que luchan. Un sindicato que lucha en Guatemala por sus trabajadores, aunque nos caiga mal, le podemos mentar la madre si quieren, es el sindicato de Jovial Acevedo. Aunque sea 10 quetzales le consigue a los trabajadores, pero siempre les consigue un aumento salarial o es mentira. Todo el mundo es un corruptazo y todo, pero siempre, ese es el objetivo. Ese es el sindicato, en este caso de negociación, que lucha siempre, que está sobre su gente, queriéndole conseguir mejoras, siempre. Ahora bien, el de queja, ¿sí? Vean, pues, en el organismo judicial estaba el mismo sindicato al que yo pertenezco el día de hoy, pero en aquel entonces ellos eran más de conflicto. Era más de conflicto y un momento que no fueron a la negociación, se olvidaron de la negociación y se fueron de una vez a la huelga. ¿Qué quiere decir eso? O sea, aquellos que están ahí luchando y luchando, pero con golpe para conseguir sus mejoras. Y le salió, bueno, en aquel entonces le salió el tiro por la culata al Stock, le salió el tiro por la culata porque despidieron a todos sus afiliados y a sus miembros. Hasta el año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, resolvió que la huelga era huelga legal y por ende obligaba o condenó al Estado al pago, no sé si 400 o 300,000 quetzales para cada trabajador que fue despedido en ese momento. Y el que en expila, ahí ya es decisión de cada uno, pueda pedir su reinstalación laboral. Y si pide su reinstalación laboral, vienen todos los sueldos caídos de 20 años. ¿Cuánto dinero no le van a dar a cada trabajador? Las luchas son eso. Ahora bien, las de revolucionarios, pues son aquellas organizaciones, por ejemplo, en la época de la revolución del 44. Recuerden que ¿quiénes eran los que lucharon para que se diera la revolución del 44? Los maestros también, pero aquella organización de maestros que vinieron y se fueron a una revolución. ¿Qué quería? Una satisfacción no solo para sus trabajadores, sino que era una satisfacción para un pueblo. Y con ello, pues, se dio a nivel mundial. ¿Y qué pasó? Hoy, por ejemplo, esos grandes sindicatos que lucharon en aquel entonces, hoy tienen conectes o tienen relación con Noruega, tienen relación con Cuba, con Chile, Argentina, para, en el caso de un momento que ellos necesiten, tienen ese apoyo a nivel internacional. Eso es lo que se lucha en esa clase de sindicatos. Ahora, espero que sí. ¿Alguna duda más, compañera? No. Sí, licenciado, entonces, o sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, el sindicato al que usted pertenece es como un sindicato de concentración o negociación. Así es. Muy bien. Bueno, ahora penas imponibles, ¿sí? O sea, es más, como regula el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿sí? Obviamente, si nosotros actuamos mal, también somos responsables. También caemos en delito. Dependiendo de nuestra actuar, podemos caer en delito. Por ejemplo, hay, ¿qué le digo yo? Hay sindicatos que piden, a cambio de conseguir un trabajo, le piden pisto a la gente. Pecado. O lo que dijo la compañera, los que trabajan con los patronos, a cambio de no hacer nada, les dan dinero. Entonces, y vienen ellos y hacen mal uso de ese dinero, entonces también son responsables. De conformidad con el artículo 154, existen 3 clases de responsabilidades.
Para funcionarios y empleados públicos, como el sindicalista es empleado público, comete también sus delitos. ¿Cuáles son esos delitos? Delitos, por ejemplo, la de delitos administrativos, delitos penales, ¿sí? Y hasta la sanción de conseguir reparaciones dignas. Artículo 154 de la Constitución. Entonces, el artículo 213 nos dice o nos regula que el sindicato como tal también puede ser sancionado con multas cuando su actuar va en contra de los principios sindicales. Y también se da la disolución, por ejemplo, si se llegara a probar que el sindicato blanco no hace sus funciones, pues otro grupo de trabajadores luchan y crean un nuevo sindicato, se puede disolver ese sindicato. Entonces, son las sanciones, son los actos o las consecuencias que pueda conseguir un sindicato. Y asimismo regula el artículo, no obstante, los miembros del comité ejecutivo son responsables personalmente por todas las violaciones legales que cometan. ¿Hay corrupción? Prisión. ¿Lavado de dinero? Prisión. Por ejemplo, violación, por ejemplo, mire, a una señorita, mire, usted me gusta, pero si me da algo, yo le consigo plaza. Y no le consigue, violación, prisión, y así. Todo, la ley así establece. O sea, no hay impunidad. No hay impunidad. Aquí nadie es superior a la ley. Es responsable. Ahora bien, las actividades de los sindicatos está regulado en el artículo 214. 1. Celebrar contratos colectivos. Ya lo analizamos con ustedes, lo que regula el artículo 138. Por favor, póngale en ese pedacito de 138, márquelo y póngale ver artículo, perdón, en el 214, póngale ver artículo 138. Perdón, disculpen, no es el 138, disculpen. Es el artículo 38, no es 138, es el artículo 38. ¿En dónde se lo ponemos, díjole? Ok, se lo ponen en el pedacito donde dice celebrar contratos colectivos de trabajo. Marquemos ese pedazo y le damos ver artículo 38 y nos vamos al artículo 38 que establece. Leoli. Por favor. Contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen bajo su responsabilidad a que algunos o todos miembros ejecuten labores determinadas mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos y percibida en la misma forma. Perfecto. Si dan cuenta, entonces, el sindicato, aparte de poder gozar o poder venir y celebrar pactos colectivos, también entre sus funciones está lo que es la de celebrar contratos colectivos. Y no lo digo yo, o sea, no me lo estoy sacando de la manga. Lo regula el artículo 214 en el primer párrafo. Asimismo, dice, pactos colectivos, condiciones de trabajo y otros convenios de aplicación general para los trabajadores de la empresa. La celebración de dichas actividades corresponden con exclusividad a los sindicatos, salvo lo expresado en el artículo 334, 375 y 376, y todas del Código de
trabajo. Si se dan cuenta, entonces, la facultad que tiene en este caso los sindicatos de celebrar también, acá, si se dan cuenta, contratos colectivos. Entonces, compañeros, los molesto que me prendan un rato su cámara. Les comento. Entonces, ¿qué es lo que va a venir en el examen? Va a venir parte de lo que vimos hoy, que ahí está el cuestionario. Va a venir parte de lo que ya hemos visto en las clases anteriores. Solo espero realmente que no se me vayan a aburrir en las clases, no se me aburren. Yo trato la manera de llevar las clases, pero yo les hablo de lo que yo he vivido en este caso como miembro de un sindicato, y no tengo solo un mes, 2 meses, sino que tengo 11 años de estar en esta organización. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Y ese es un derecho para todos. Y es así como lo he tratado, que ustedes agarren el rollo, dijo alguien, tal como lo establece la ley y con la vida real, con la vida cotidiana. Así que eso es, compañeros. Entonces, por favor, resuelvan el cuestionario. Hoy ya se los voy a subir ahorita. El que quiera contestarlo, pues que lo haga, y el que no tiene punteo, pero es el examen. 10 preguntas de ahí, 100% viene en el examen. Así que, por favor, háganlo porque es para su punteo. Así que los dejo Va a acá. subir el archivo, el archivo de hoy lo va a subir. El archivo de la diapositiva. ¿Sí? Sí. Ahorita lo voy a subir de una vez, y también voy a subir el cuestionario de una vez en este momento. Entonces, muchas gracias, compañeras y compañeros. Tengan un buen descanso. Los que sigan estudiando, nos miramos. El otro sábado, ya saben, no nos vamos a conectar, pero yo voy a estar de este lado por cualquier cosa. ¿Entendido? Muchas gracias, licenciado. Le agradecemos mucho por ese Descanso. cuestionario. Gracias, Lick. Feliz Gracias, tarde. buenas tardes. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde para todos. Entonces, Recording stopped.